Muy buenas noches con todos. Gracias por conectarse esta noche. Es muy importante lo que vamos a aprender sobre la evaluación y yo quisiera orar un ratito. Una vez más, gracias por conectarse. Vamos a esperar un ratito más mientras vienen juntándose otras personas, pero sí quisiera tomar un ratito para orar y dedicarle a Dios este tiempo juntos. ¿Me acompañan en oración, por favor? Gracias Dios porque podemos entrar a tu presencia el día de hoy y tratar un asunto que es importante porque queremos saber cómo ayudar a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a mejorar y también a entender el sistema de evaluación. Te pido en especial por nuestra directora Natalia Valdivia en su discurso en esta charla. Dale gracia y claridad para poder explicarnos todo lo que se viene. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, como digo, gracias por tomar este tiempo, invertir este tiempo en algo tan importante como la evaluación. Ustedes ya saben que años atrás a nosotros nos calificaban con números. Eso no es el caso de primer grado hasta noveno grado y Natalia Valdivia, nuestra directora, va a dar esta charla. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Muy buenas noches, queridos padres. Es para mí un gusto poder reunirme con ustedes y les agradezco, reitero el agradecimiento que manifiesta Mr. Pace respecto a poder unirse esta noche y poder escuchar un poco acerca de lo que es evaluación, ¿no? Nosotros venimos ya con todo un conocimiento previo acerca de evaluación, ¿no? Porque la hemos vivido un sistema de evaluación, pero hemos vivido un sistema de evaluación muy distinto al que actualmente está establecido. Entonces necesitamos de alguna manera tratar de cambiar un poco lo que nosotros conocemos como evaluación. Usualmente cuando hablábamos de evaluación siempre hablábamos de un examen, que inmediatamente era una nota, ¿no? Y ese examen era un papel con un lápiz. Eso ha sido mayormente el concepto que hemos tenido de evaluación. Es un momento, un tiempo en el que todo se detiene para yo rendir y volcar todos mis conocimientos en un papel y ver cuánta nota me saco, ¿no? Y compararla con la de otro, ver cómo está el otro y sentirme bien o sentirme mal, ¿no? Y de alguna manera profesores, padres, hemos impulsado mucho, durante muchos años este tipo de evaluación. Pero este tipo de evaluación ya no va más, ya no trabajamos de esa manera, ya no hay una evaluación en ese sentido, así. Entonces, vamos a comenzar un poco a compartir con ustedes acerca de esto que es evaluación actualmente, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Lo que sí quiero recalcar es que esta charla son todos invitados, pero básicamente apunta a padres de familia de primer grado hasta noveno grado. ¿Por qué? Porque todavía bajo la normativa 193 que salió el año pasado, grados 10 y 11 se mantienen en evaluación bajo escala vigesimal. Entonces, esta charla está dirigida básicamente a padres de familia que tienen a sus hijos de primer grado hasta noveno grado. Empecemos entonces acerca de esto que llamamos evaluación actualmente. Entonces, ¿qué es evaluación? Evaluación es un proceso formativo, integral y continuo. Ya no es un momento, ya no es un tiempo exclusivo diseñado para, ¿no? Ahora es un proceso que forma y que se da de manera integral y sobre todo de continuo, en todo el tiempo de aprendizaje, en todo el proceso de aprendizaje. Durante este proceso se comunica y se reflexiona acerca de los aprendizajes. ¿Por qué se comunica? Porque el maestro no solamente pone una nota, como antes, ¿no? Recibíamos nuestro papel y teníamos nuestro 20, nuestro 12 o la nota que nos hayamos sacado. Y no decía más que una escala de nota. Ahora el maestro hace algo que se llama retroalimentación
indica los logros, indica aquellas dificultades y propone ciertas recomendaciones para que el estudiante pueda alcanzar el logro que se espera. Entonces, el estudiante al tener esto en mano puede reflexionar también acerca de sus aprendizajes y ver cuáles son aquellas habilidades que tiene que le pueden ayudar a mejorar y a lograr esto que falta lograr. Se habla de avances, se habla de dificultades, pero todo apunta a la mejora continua. ¿Cómo era nuestra evaluación antes? Vamos a comparar un poquito cómo era nuestra evaluación antes, ¿no? Como les dije, era una evaluación tradicional, era una tarea puntual en un momento en particular, ¿no? Entonces nos decían, por ejemplo, a las 4 semanas de iniciadas las clases, nos decían examen mensual, ¿no? U otra maestra, una Miss nos decía, vas a tener un paso escrito, ¿no? O examen bimestral y nos daban un rol. Entonces eran tiempos y momentos que se cortaban en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, rescatar la información acerca de lo que sabías, ¿no? A ver, ya está. Acerca de lo que sabías y se centraba en el resultado. ¿Qué importaba? No importaba cómo te había ido en el año, en el mes, en el bimestre, en la semana. Importaba cuánto te sacabas, ¿no? Y llegábamos a casa y papá o mamá que sabían que habías tenido un paso, un examen, ¿qué hacían? Preguntaban, ¿cuánto te sacaste? ¿No? Y entonces esta evaluación tenía un resultado en una escala vigesimal. Y era muy importante, ese resultado apoyaba el hecho de que pasaras o no pasaras de año. Entonces, se registraba una calificación vigesimal, no había o había muy poca retroalimentación, ¿no? No había una oportunidad de mejora, había simplemente un resultado. En el caso de la evaluación formativa, se realiza durante todo el proceso de aprendizaje, durante todo el proceso, desde que comienza hasta que termina. Porque inclusive cuando comienza el proceso uno puede preguntar, pero ¿qué puedo rescatar al comienzo? Bueno, al comienzo uno puede rescatar y tener un diagnóstico, ¿no? Nos permite ver qué conocimientos previos tiene el estudiante, cuáles son las habilidades que ya tiene desarrolladas y hacia dónde podemos apuntar. Entonces se obtiene información de cómo está el estudiante al inicio de este proceso de aprendizaje. Luego, durante todo este proceso, se va a recoger información y se van a utilizar diferentes técnicas, diferentes instrumentos, ¿no? Como les decía, en la evaluación tradicional, básicamente todo era un lápiz y un papel, ¿no? Sea escrito, impreso o escrito por nosotros mismos o lo que fue. Pero en este caso podemos utilizar diferentes instrumentos para este recojo de información. Y es un proceso permanente, ¿no? Es un proceso permanente de comunicación y reflexión, porque se comunica al estudiante, se le informa al estudiante no solamente a través de una letra o a través de un número, sino a través de comentarios en torno al, muy bien, qué buen trabajo, no, sino en torno al logro que se está esperando, si se está logrando o no se está logrando. ¿Cuál es el propósito de este tipo de evaluación? El propósito de este tipo de evaluación es que el proceso de este aprendizaje, el estudiante pueda recibir una orientación para poder mejorar, ¿no? Que el estudiante pueda recibir la retroalimentación oportuna de manera descriptiva para que pueda aprovechar sus logros y superar sus dificultades. ¿Por qué se colocan logros? Porque estos logros va a permitir al niño o al joven poder recoger información que lo hace a él ver que tiene logros, que tiene habilidades desarrolladas y que éstas van a servir para compensar y lograr las que faltan. Entonces, todo esto permite que el estudiante se relacione con su propio aprendizaje, ¿no? Que tome conciencia de esas oportunidades de mejora, que no es, no puedo y no puedo, me saqué 0, me saqué 10, me saqué 5, sino estoy en un proceso o estoy en un inicio, pero puedo lograrlo, puedo llegar a la mejora porque tengo habilidades, he logrado ya parte de este proceso de aprendizaje
me falta esto y necesito avanzar. Entonces, el estudiante está en relación con su propio aprendizaje. ¿Qué se evalúa? Y acá vamos a leer un concepto un poco, de repente, bastante complicado, pero luego lo vamos a desagregar para poderlo entender bien. Se evalúan las competencias, es decir, los niveles cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades, tomando como referente los estándares de aprendizaje porque describen el desarrollo de una competencia y definen qué se espera que logren todos los estudiantes al finalizar un ciclo de la educación básica. Muy teórico, sumamente teórico, ¿cierto? Hablamos de competencias que antes no existían, hablamos de niveles, hablamos de estándares. Vamos un poquito a tratar de entender cada uno. La competencia es macro, ¿no? Es la facultad que tiene cada persona para combinar un conjunto de capacidades con un propósito específico y en una situación determinada. Y estas facultades se van a dar de manera pertinente y con sentido ético. Entonces, la competencia involucra mucho, ¿no? Involucra mucho, involucra un saber hacer, ¿no? No deja de lado lo ético, no deja de lado la pertinencia, ¿no? Tiene que haber un propósito. Entonces, es realmente un desarrollo amplio. Una competencia no se puede lograr en un par de clases o en un par de sesiones de clase, ¿no? Va a tomar un tiempo porque involucran muchos elementos. Debajo de las competencias están las capacidades, que son aquellos recursos que tiene la persona para actuar de manera competente, ¿no? Retomando la palabra anterior. Estos recursos son los conocimientos, son las habilidades y son las actitudes. Entonces, si nos damos cuenta, no nos quedamos en el plano solo del conocimiento, ¿no? Hace años, cuando la educación empezaba a revolucionarse y a cambiar, se hablaba de un saber ser, de un saber ser y de un saber hacer. No solo del saber. Muchos de nosotros hemos sido educados bajo el solo saber, ¿no? Pero también tenemos que saber, es sumamente importante saber, pero luego con ese conocimiento que tenemos que aprender a utilizarlo, tenemos que aprender a reaccionar, tenemos que ver las actitudes y las habilidades que tenemos, combinarlas con los conocimientos para poder decir que estamos actuando de manera competente. La competencia no se limita al plano del conocimiento, es más amplio. Entonces, las competencias están formadas por capacidades, que no son otras que los recursos para que hablamos del conocimiento, las habilidades y las actitudes. Las capacidades son operaciones menores que están implicadas en una operación más compleja que es la competencia. Entonces, competencia, capacidades. Pero también tenemos dentro del currículum nacional los estándares de aprendizaje que son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque una competencia puede tener 2, puede tener 4, puede tener 6 capacidades para ser lograda, ¿no? Pero los estándares de aprendizaje describen el desarrollo de la competencia de acuerdo al grado donde se encuentra el niño, de acuerdo a la edad que tiene el niño. Si nosotros nos damos cuenta y revisamos el currículum nacional tiene todas las competencias exactamente iguales desde que el niño inicia su escolaridad en inicial hasta que la culmina en secundaria. Entonces, ¿cómo podemos decir que una competencia para un niño, un joven de quinto de secundaria sea la misma que para un estudiante de 3 años? Las capacidades también son las mismas, ¿no? ¿Qué cambia? Cambian los estándares de aprendizaje, porque los estándares están dosificados al nivel del estudiante.
¿Qué se espera? O sea, se espera lograr la competencia y obviamente las capacidades para esas competencias. Pero de acuerdo al grado, de acuerdo a la edad del niño, los estándares están dosificados para el logro de esa competencia. Entonces, los estándares que también están en el currículum describen el desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad. Entonces va en ascenso, es como una escalerita que empieza a ascender, ¿no? Desde inicial hasta quinto de secundaria. Y finalmente, los desempeños son las descripciones más específicas. Los estándares están en el currículum. Y de esos estándares, de esas descripciones que están en los estándares, vamos a sacar, vamos a dosificar, vamos a extraer los desempeños, que son descripciones más específicas de lo que los estudiantes tienen que lograr respecto al nivel del desarrollo de la competencia a lo largo del año. Y entonces a lo largo del año vamos a tener muchos desempeños de acuerdo a lo que queremos lograr en nuestras diferentes sesiones de aprendizaje. Son más específicos, ¿ok? Y parten de los estándares de aprendizaje que también se encuentran en el currículum nacional. Entonces, si vemos la organización en el currículum, tenemos los desempeños, los estándares, las capacidades, la competencia y el perfil del egreso. Todo va en su vida y todo tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que el estudiante al egresar de quinto de secundaria logre el perfil del egreso trazado en el currículum nacional. Y para eso se empieza desde lo más pequeñito, que son los desempeños, que vienen de los estándares, que a su vez se han derivado de las capacidades, y estas capacidades son las que nos van a permitir lograr la competencia. Y el logro de la competencia supone que a quinto de secundaria el estudiante sale de acuerdo al perfil que se ha establecido. Entonces, ¿qué es el perfil del egreso? El perfil del egreso es la visión común e integral de los aprendizajes que deben lograr los estudiantes al término de la educación básica. Permite unificar criterios y establecer una ruta hacia resultados comunes que respeten nuestra diversidad social, cultural, biológica y geográfica. Evidentemente hay un perfil en el currículum nacional, pero nuestro país es un país bastante diverso, es pluricultural. Parte de las características del currículum es justamente la diversificación. Y entonces, cada escuela tiene también su perfil de egreso, ¿no? Precisamente adaptado a la realidad, adaptado a las necesidades y a lo que queremos cómo queremos que nuestro estudiante termine su escolaridad. Y ahí vemos la escalera. Empieza en inicial y la meta es justamente el perfil del egreso. Entonces, los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria, se van a articular progresivamente para poder llegar al logro justamente del perfil. Es importante notar que la organización de la educación básica contempla los 3 niveles que conocemos: inicial, primaria y secundaria. Pero además contempla los grados que también conocemos, ¿no? 3 años, 4 años, 5 años, primero, segundo, hasta quinto secundario. Pero entre los niveles y los grados es muy importante notar que hay ciclos, ¿no? Hay ciclos y son 7 los ciclos. El primer ciclo es para niños de 0 a 2 años, lo que son cunas. El segundo ciclo lo tenemos en nuestro colegio, que es inicial de P3 a K5. El tercer ciclo corresponde a primer y segundo grado de primaria, el cuarto ciclo, tercer y cuarto grado de primaria, y el quinto ciclo, quinto y sexto grado de primaria, y ahí cerramos con primaria. El sexto ciclo corresponde a primero y segundo de secundaria, o sea, grados 7 y 8, y el último ciclo, que es el séptimo, corresponde a tercero, cuarto y quinto de secundaria. ¿Para qué nos interesa saber los ciclos? Porque los estándares están organizados por ciclos, no por grados. Los estándares de aprendizaje, estas descripciones para el logro de la competencia, no están diseñadas para cada grado, sino están diseñadas por ciclos.
Y entonces, un estándar, el estándar de una competencia determinada en el nivel 4, por ejemplo, correspondería ¿a qué grados? A tercero y a cuarto, lo cual indica que ese estándar se inicia en tercer grado y se culmina en cuarto. No se termina en un solo grado. Y esto es sumamente importante. El trabajo en competencias, a diferencia del trabajo tradicional anterior, no contempla cierres por cada año, sino es un trabajo progresivo. Al ser una competencia, esta sola competencia va a trabajarse toda la escolaridad, esa misma competencia. Para lectura no hay otra competencia más que lee textos en su lengua materna. Esa es la competencia. La progresión va a darse en los estándares de aprendizaje. Y estos estándares van a estar diseñados de acuerdo al grado en el que se encuentra el estudiante. Entonces, para tercer y cuarto grado de primaria tenemos ciertos estándares que me van a decir a mí cómo va el niño en cuanto al cumplimiento y al logro de la competencia lee, por ejemplo. Esto es, evidentemente no lo podemos leer, pero es el ejemplo de cómo se encuentra en el currículum nacional los estándares. Vemos los niveles, y acá está la descripción. La competencia es escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Y de acuerdo a cada grado, a cada nivel, cada uno va por 2 grados, están los estándares. ¿Qué es lo que se espera lograr para llegar al término de la escolaridad? Estos estándares son los que nos van a permitir a nosotros obtener los desempeños, dosificarlos de acuerdo al grado durante el año escolar para poder decir que nuestro niño o nuestro joven ha logrado la competencia. Acá hay un ejemplo para que lo podamos ver, ¿no? Vamos a partir de lo más amplio. ¿Cuál es el perfil que corresponde a la siguiente competencia? La competencia es se comunica oralmente en su lengua materna. Esa es una competencia. En el área de comunicación hay 3 competencias. Lee textos en su lengua materna, escribe textos en su lengua materna y se comunica oralmente en lengua materna. Entonces hemos cogido la competencia se comunica oralmente en lengua materna. ¿Ok? ¿Qué parte del perfil del egreso apunta a esta competencia? El perfil es el estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano como segunda lengua y en inglés como lengua extranjera, de manera asertiva y responsable para interactuar con otras personas en diversos contextos socioculturales y con diversos propósitos. Si se dan cuenta, el perfil se ha ampliado más allá de solo la lengua materna. Incluye, por ejemplo, inglés, ¿no? ¿Ok? Entre otras cosas. Ahora, ¿qué capacidades nos permiten a nosotros saber que la competencia se está logrando? Todas estas capacidades se tienen que trabajar, todas, para poder indicar que la competencia se logró. Las capacidades son, obtiene información de textos orales, ¿ya? Infiere e interpreta la información de textos orales. No solamente es que extrae la información, como dice la primera capacidad, sino también que infiere, cuando no es explícita, pero además la interpreta. Luego, adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. No solo la obtiene, no solo la infiere, no solo la interpreta, ahora es capaz de plasmar esas ideas de manera organizada y coherente. También utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores y por último, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral. Todas estas capacidades, cuando son logradas por el estudiante, podemos decir que ha logrado la competencia. Pero
Estas capacidades van a tener su dosificación ¿en dónde? En los estándares. Caso contrario, sería pues sumamente difícil para un niño de segundo grado pedirle todo esto, ¿cierto? En esta medida hay una dosificación entonces. Vamos a ver una dosificación para quinto y sexto de primaria. Y lo rojo, lo resaltado en rojo, quiere decir que estoy cogiendo esta parte del estándar que se relaciona con esa capacidad en específico. Vamos a leer todo el estándar. Este es todo el estándar para quinto ciclo. ¿Ya? Dice, se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos. Está igual, prácticamente muy parecido a la competencia. ¿Qué más dice el estándar? Infiere el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de información explícita e interpreta la intención del interlocutor en discursos que contienen ironías. Se expresa adecuándose a situaciones comunicativas formales e informales. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema y las relaciona mediante el uso de conectores y algunos referentes, así como de un vocabulario variado y pertinente. Usa recursos no verbales y paraverbales para enfatizar lo que dice. Reflexiona y evalúa los textos escuchados a partir de sus conocimientos y el contexto sociocultural. En un intercambio, hace preguntas y contribuciones relevantes que responden a las ideas y puntos de vista de otros, enriqueciendo el tema tratado. Todo eso se debe de lograr en quinto y sexto de primaria. ¿Les parece amplio? Porque es amplio, ¿verdad? Y todo eso apunta a trabajar las capacidades de la competencia se comunica oralmente en lengua materna. Y está diseñado para un ciclo que comprende 2 grados. Ahora, en mi sesión de clase, ¿qué voy a poner? ¿Qué pongo en mi sesión de clase? Un segundito. En mi sesión de clase, yo tengo, o en mis sesiones de clase, yo tengo diversos desempeños de acuerdo al trabajo que voy realizando. Estos desempeños parten del estándar y el estándar parte de las capacidades. Entonces, estoy trabajando en quinto de primaria, solo en quinto de primaria, y tengo los siguientes desempeños. Desarrolla ideas en torno a un tema, ampliando información de forma pertinente. Organiza y jerarquiza las ideas, estableciendo relaciones lógicas entre ellas, en especial de causa, contraste y consecuencia, a través de conectores y algunos referentes, e incorporando un vocabulario pertinente que incluye sinónimos y algunos términos propios de los campos del saber. Ahora, estos desempeños son algunos de los desempeños que voy a trabajar en esta competencia. Y yo les pregunto, si yo logro estos desempeños, ¿puedo decir que he logrado toda la competencia? Alguien que se anime a responder, a ver. ¿No se animan a responder? ¿Qué pasa si yo trabajo esto en un bimestre, por ejemplo? ¿No? Trabajo esto en un bimestre, en diferentes sesiones, están dosificados los desempeños, y mi estudiante, mi niño de quinto de primaria, logra desarrollar ideas en torno a un tema, logra organizar y jerarquizar las ideas, ha logrado los desempeños, que son una partecita del estándar. Esa parte en rojo, he sacado justo esa parte en rojo nada más. Y he sacado una capacidad de la competencia. Yo puedo decir que en este bimestre, Juan ha logrado los desempeños y alcanza un nivel de logro A, porque ha logrado los desempeños.
Pero yo me pregunto, Juan, ¿ha logrado la competencia completamente con todo el estándar que conlleva? Juan todavía no ha logrado la competencia, porque esta competencia se va a seguir trabajando el resto del año. Entonces, todavía Juan no logra la competencia. ¿Quiere decir que Juan está mal? Pobre Juan, no está bien. No, Juan está bien. Juan está muy bien porque Juan ha logrado los desempeños trazados para el bimestre. El logro total de la competencia no depende de Juan en ese momento porque el trabajo es un proceso, es gradual. Y entonces, cuando yo recibo mi informe de progreso, que es mi libreta de notas, tengo que compararla, tengo que irme inmediatamente a CIANET. En CIANET, ¿yo qué encuentro? En CIANET encuentro los desempeños para yo saber cómo le ha ido. En la libreta voy a encontrar solamente el nivel de logro de la competencia en ese momento. Pero el nivel de logro de la competencia no puede ser logrado porque estamos en un proceso. Todavía no lo hemos logrado porque lo vamos a seguir desarrollando a lo largo del año. Voy a seguir con este tema en un momento. Acá les pongo otro ejemplo, y este ejemplo lo voy a pasar un poquito más rápido. La competencia es de educación física, ¿no? Asume una vida saludable. La capacidad, dentro de las capacidades de asumir una vida saludable, hay dos capacidades. Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, postura e higiene personal y del ambiente y la salud. Y la otra capacidad es incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida. El estándar es asume una vida saludable cuando diferencia los alimentos saludables de su dieta personal y familiar, los momentos adecuados para ingerirlos y las posturas que lo ayudan al buen desempeño de la práctica de actividades físicas, recreativas y de la vida cotidiana, reconociendo la importancia del autocuidado. Participa regularmente en la práctica de actividades lúdicas, identificando su ritmo cardíaco, respiración y sudoración. Utiliza prácticas de activación corporal y psicológica antes de la actividad lúdica. Entonces, este estándar pertenece también al cuarto ciclo, que es tercer y cuarto grado de primaria, ¿no? Pertenece al cuarto ciclo, a que es el tercer y cuarto grado de primaria. ¿Y qué desempeños estoy sacando ahora? Describe los alimentos de su dieta familiar y las posturas que son beneficiosas para su salud en la vida cotidiana y en la práctica de actividades lúdicas. Entonces, vamos a poner de ejemplos a una niña llamada Teresa. Teresa, en este bimestre o en estas 2 semanas o 3, en la clase de educación física ha estado realizando actividades que me van a llevar a ver el logro de este desempeño y logra describir alimentos de su dieta familiar y las posturas que son beneficiosas para su salud en la vida cotidiana y en la práctica de actividades lúdicas. ¿Qué nivel de logro tiene Teresa? A, porque ha logrado el desempeño. Entonces yo en CIANET como mamá veo que Teresa está ya logrando este desempeño. Pero Teresa no ha logrado todo el estándar. Y Teresa no ha logrado todo el estándar no porque no pueda, o no porque no quiera, o no porque dejó de hacer las actividades, sino que el resto del estándar se va a trabajar a lo largo del año. Es más, recuerden ustedes, el estándar para ¿cuántos grados se da? Para 2. Por lo tanto, va a trabajarlo en este grado y en el próximo. Y entonces, cuando Teresa logre el estándar, yo puedo decir que logró la competencia, asume una vida saludable para su grado. Pero no lo puedo decir en el primer bimestre, por ejemplo, porque solamente trabajé una porción del estándar. Esto hace que Teresa esté mal y yo me tenga que preocupar.
No, porque yo veo que el desempeño sí lo ha logrado. Entonces, a través de la evaluación formativa, el docente puede determinar cuán cerca o lejos de estos niveles esperados se encuentran sus estudiantes, porque va a recoger evidencias, porque va a tener información que le va a permitir determinar el nivel de logro de acuerdo a lo que se va trabajando, a los desempeños que se van trabajando. ¿Con qué? Con las evidencias de aprendizaje que el estudiante le va a dar. Y esas evidencias son varios puntos que vamos a ver ahora. Estas evidencias son las producciones o actuaciones realizadas por los estudiantes. Y cuando hablamos de actuaciones no hablamos de una obra de teatro, sino a lo que él hace, a lo que él realiza, sus intervenciones dentro de la clase, su participación, lo que él escribe, lo que él habla, de repente diferentes plataformas que se utilizan para recoger información. Todo esto todas estas cosas son sus evidencias de aprendizaje. Ahora, estas evidencias se recogen a lo largo del proceso de enseñanza, de aprendizaje, ¿no? Como parte del proceso, mediante las cuales se puede interpretar e identificar lo que han aprendido y el nivel de logro de la competencia que han alcanzado con relación a los propósitos de aprendizaje establecidos y cómo lo han aprendido. Es muy importante por eso cuando nosotros insistimos que el estudiante esté en la clase. En la clase, el maestro va a recoger información y va a registrar. El maestro no es que pone una nota, sino el maestro va a tener evidencia de que Juan está en la clase participando, respondiendo, atendiendo. Que esté en la clase haciendo sus actividades y las realice dentro del tiempo de la clase son sumamente importantes porque de allí se recogen las evidencias de aprendizaje, porque Juan puede hacer preguntas, porque Juan puede intervenir, porque el maestro le puede hacer preguntas y hacer la parte de la retroalimentación que es sumamente importante, que hablábamos de indicar los logros y qué podemos, cómo podemos ayudar, las pautas para mejora, se dan dentro de la clase. Se dan también en las clases asincrónicas con los trabajos que ellos realizan. Pero mucho de esto se da en la clase, allí en vivo, donde se tiene que recoger la información de lo que el estudiante va avanzando. No se puede recoger en una clase de 25 estudiantes, pero en varias clases se va registrando y el maestro sabe qué estudiante tiene que participar en esta vez porque todavía no he participado, ¿no? Y el profesor, el maestro da las oportunidades de participación a los diferentes estudiantes durante las diferentes sesiones de clase. ¿Cuáles son los niveles de logro de la competencia? El sistema educativo peruano nos indica 4 niveles de logro. El primer nivel de logro es el C, que indica que el estudiante se encuentra en inicio, muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo al nivel esperado, evidencia dificultades en el desarrollo de las tareas, necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente. Entonces, a lo largo del bimestre se va a poder ver todos estos puntos, ¿no? El niño o el joven ha requerido más tiempo para poder terminar, no ha podido presentar porque de repente no lograba, necesitaba una asesoría extra y aún con la asesoría extra no logró avanzar, no podía comprender cómo realizar las actividades o simplemente no había evidencia de su trabajo. En el caso de B, la B indica que está en proceso, lo cual es correcto y bueno, porque si las competencias tienen un nivel de desarrollo de proceso, cuando mi hijo está en proceso, quiere decir que estamos en camino al logro de la competencia. El estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la competencia. Requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. A me indica que ya está en el nivel esperado respecto a la competencia, ya logró la competencia, ¿no? Demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. Y AD es un logro destacado, evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la competencia, demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado. ¿Dónde encontramos el nivel esperado?
en los estándares de aprendizaje, en las descripciones. Entonces, cuando un estudiante, yo puedo decir que ha obtenido un nivel de logro destacado, AD, es porque ese estudiante ya logró el estándar para su ciclo. Vamos a suponer que el niño está en tercer grado, ¿no? Entonces, el niño, si yo pienso que ya tiene AD, es porque uno, tengo evidencias como maestra de que ya tiene, ya ha ido más allá de lo esperado. Este estudiante ha cumplido todo el estándar de su ciclo, lo cual quiere decir que ha cumplido su estándar de tercer grado y de cuarto inclusive, y ya podría estar evidenciando parte del estándar de quinto. Y ahí es sumamente difícil, ¿no? Cuando un estudiante está en un término de ciclo, por ejemplo, cuarto grado o, por ejemplo, octavo grado, está terminando un ciclo, es más factible al término ya del año escolar tener evidencia de un posible eh, más allá, ¿no? Un posible que ha ido más allá del nivel esperado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya culmina con el estándar trazado para ese ciclo y está evidenciando ya que está en el inicio del estándar del siguiente ciclo. Ahora, ¿qué es importante notar aquí? Y algo que de verdad les pido tomar con mucha atención. Cuando hablamos de un nivel A, estamos hablando que ha logrado la competencia. Y cuando hemos visto que las competencias están formadas por capacidades y los estándares de aprendizaje que involucran las capacidades para el logro de la competencia son sumamente amplios. No se pueden trabajar en un mes, a veces en un bimestre tampoco. Y muchas de las competencias, en la gran mayoría de las áreas, las competencias se trabajan a lo largo de todo el año escolar. Por ejemplo, la competencia lee o la competencia en matemáticas resuelve problemas de cantidad, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de resuelve problemas de cantidad. Tengo un estudiante en primer grado que para la competencia resuelve problemas de cantidad estamos desarrollando de repente actividades sencillas de adición. Y el estudiante logra estas actividades sencillas de adición. Estamos trabajando con material concreto, con dibujos, y logra el desempeño que está trazado para este bimestre, ¿sí? Pero resuelve problemas de cantidad, tiene una serie de capacidades que voy a trabajar a lo largo del año y tiene un estándar que voy a trabajar a lo largo del año. Entonces, cuando yo digo resuelve problemas de cantidad como competencia, yo no puedo decir que en el primer bimestre mi hijo, o mejor dicho, mi alumno, ya logró la competencia. Porque falta mucho camino por recorrer. Estamos en un proceso, acabamos de comenzar, ¿no? Y entonces yo veo sus desempeños y sus desempeños muy bien. Ha logrado todos sus desempeños. Pero eso no indica que logró la competencia. La competencia se traza para el año. Y entonces yo voy a ver que en CIANET, mi hijo tiene todos sus desempeños logrados. Entonces, tiene A. Yo como mamá voy a estar muy contenta porque ha obtenido A, ha logrado los desempeños. Pero cuando voy al informe del progreso, que es la libreta, voy a ver que tiene B. Y eso ya no va a estar acorde a lo que yo tengo en mente como evaluación. Porque si yo tengo A en todo el proceso, ¿por qué no tengo A al final del bimestre? No tengo A al final del bimestre porque es el desarrollo de la competencia. Si yo digo que ya mi estudiante resuelve problemas de cantidad en el primer bimestre, quiere decir que él ya logró todo el estándar completo. Y eso no es posible en un bimestre. Yo tengo que seguir trabajando, tengo que seguir como maestra dando el desarrollo completo de la competencia para llegar justamente a la meta que es
que mi estudiante logre el estándar para el grado. ¿Ok? Entonces, lo que les decía, en CIANET vamos a ver el nivel de logro alcanzado en los desempeños de cada bimestre. Y va a ser bien importante ver esto cuando yo tengo mi informe del progreso. Cuando tengo mi informe del progreso, yo tengo que ver mi informe de progreso e inmediatamente abrir también CIANET para yo poder ver cómo está mi hijo. Mi hijo está alcanzado los desempeños. Y entiendo que en el informe de progreso, en la libreta, tiene B y está bien, porque está en el proceso de adquirir, de llegar al logro de la competencia. ¿Cómo está en ese proceso? ¿Abro CIANET? Está muy bien en el proceso, porque ha logrado todos los desempeños. Entonces, en el informe de progreso vamos a ver el nivel de logro de cada competencia. Y la competencia se trabaja a lo largo del año. Entonces, como es un proceso, como es gradual, y yo tengo que fijarme en los estándares de aprendizaje y tengo que tomar en cuenta que hay ciclos, entonces, cuando yo vea una B en el informe de progreso, no voy a pensar que mi hijo está mal, porque voy a ir a CIANET y voy a mirar los desempeños y voy a decir, muy bien, logró todos los desempeños, mi hijo está en el camino, está en el proceso de logro de la competencia. Cuando la competencia se trabaja ya por última vez en el año escolar, que en la gran mayoría de casos es el último bimestre, podemos ir viendo que el estudiante va a lograr ya la competencia. Estamos acercándonos al término, al cumplimiento del estándar. Y ojo, que en el estándar, dependiendo del grado donde nos encontramos, vamos a poder haber seleccionado parte de ese estándar y sabiendo que hay parte del estándar que se va a lograr en el siguiente año, podemos decir que por este año estamos logrando lo que se espera de la competencia para el año. Lo que no hay es que durante un año escolar yo diga en el primer bimestre que el estudiante logró la competencia, pero en el segundo bimestre diga que ya no la logró. Así no podemos trabajar. Así no funciona este tipo de evaluación. Si un estudiante logra la competencia en el año, es porque realmente ya la logró. Se trabajaron las capacidades y los estándares para llegar al logro de esa competencia. Entonces va a ser sumamente importante recordar esto cuando nosotros tengamos al final del primer bimestre nuestra libreta de notas y podamos saber que tenemos que ir a CIANET. Y en CIANET vamos a ver cómo está detallado el avance de mi hijo. Ahora, a diferencia de años anteriores, en el que, como hemos visto muchas veces, se tomaba una evaluación, se cortaba, se trabajaba un tema y se tomaba una evaluación y se ponía una calificación. La evaluación, al ser un proceso, se dan, por ejemplo, desempeños en varias sesiones, ¿no? Y entonces yo tengo mis desempeños para mis diferentes sesiones y no necesariamente tengo la primera semana ya notas, la segunda semana más notas, sino las tengo al término de las sesiones. Y las sesiones no es una por clase, las clases son las que están en el horario escolar, pero las sesiones pueden involucrar 2 clases, 3 clases, 5 clases, dependiendo de cómo se está desarrollando esta sesión. Y entonces yo puedo tener de repente, en los cursos sobre todo, en las áreas que son una vez a la semana, yo recién como a la tercera semana de repente puedo tener el primer avance del desempeño de mi hijo. No así en las áreas que tienen más seguidas las clases, ¿no? Porque allí yo puedo tener de repente un desempeño por semana en el que estamos trabajando y yo puedo tener ya el avance de estos desempeños. Entonces, sí les pido que no comparemos, por ejemplo, áreas como arte y cultura o como desarrollo personal, educación religiosa o educación física, que no son clases de todos los días, con cursos como inglés, como matemática y comunicación, que van a brindarme información un poco más continuamente, ¿no? Que en el caso de las otras áreas que tienen sesiones de repente para 2 o 3 semanas, ¿no? Y esperamos, se recoge la información a lo largo de todo el proceso y cuando termino yo la sesión, yo puedo ya tener claramente
con las evidencias y con lo que hemos trabajado en clase, cómo está el nivel de desarrollo de nuestro estudiante para esos desempeños. Ahora, ¿cómo se promedian los bimestres para el final del año escolar? Bueno, ya no existen los promedios, eso lo hemos visto el año pasado ya, ¿cierto? Y el año pasado también. En primer lugar, ya vemos que no hay una nota por área, ¿no? Sino es un nivel de logro por cada competencia. Ya no arroja la nota para matemática, la nota para comunicación, ya no más. Ahora se trabaja por competencias y se busca el nivel de logro de cada competencia. Ahora, ¿cómo obtengo la nota final de cada competencia? La nota final de cada competencia, al ser un proceso, se obtiene de la nota del último bimestre trabajada esa competencia. No se promedian, sino se evalúa el proceso en su conjunto. Se evalúa el nivel de avance alcanzado en un determinado bimestre o año escolar. La evaluación se basa en el análisis de evidencia de los trabajos de los estudiantes, tomando como referencia los criterios establecidos en el currículum nacional. Por eso es sumamente importante que se envíe el trabajo que se solicite, que el estudiante cumpla con el trabajo asignado. Esas son las evidencias. Su participación en la clase, estar en la clase. Para nosotros, estar en la clase es que el estudiante tiene su cámara encendida, porque yo lo puedo ver, veo que está trabajando, veo que está siguiendo la clase. Para nosotros, eso es asistencia. Un estudiante que está con la cámara apagada, no podemos nosotros certificar, evidenciar que está en la clase, que está realizando el trabajo, que está participando de ello. Entonces, parte del recojo de la evidencia es la presencia del estudiante de manera correcta, es decir, con la cámara encendida, su participación en la clase en forma oral o en forma escrita o con plataformas o lo que el maestro disponga para el desarrollo de la sesión. Y se recogen las evidencias en cada clase. No es que se pone una nota en cada clase, sino se recoge la evidencia del avance y al final de la sesión, no de la clase, sino de la sesión, se puede determinar cómo el estudiante ha desarrollado o ha logrado los desempeños trazados para esas sesiones. Ahora, tenemos la normativa vigente. La normativa que rige todo el tema de evaluación es la 094 que se dio a inicios del 2020, ¿no? Que son las orientaciones para la evaluación y promoción. La promoción me refiero a cómo pasa al año siguiente, ¿no? Pero al término o antes de terminar el año 2020 salió la resolución viceministerial 193 que nos hablaba de la promoción guiada, perdón, faltó la tilde en la palabra promoción, que nos habla de la promoción guiada, que es el pase de todo estudiante al año siguiente y el tema de la carpeta de recuperación, la evaluación diagnóstica y el proceso de consolidación durante el año 2020. Actualmente rige todavía la 193 en el sentido que estamos en todo este tiempo de evaluación diagnóstica al inicio del año y ver qué estudiantes son los que requieren el periodo de consolidación. ¿Cómo se va a dar al término del año 2021? No lo podemos saber, ¿no? No sabemos si la 193 termina hasta este año, refiriéndose solo al 2020, o se va a extender para el año 2021, por lo tanto se va a extender la promoción guiada y la carpeta de recuperación, o se va a retomar la 094 que tiene orientaciones específicas para la evaluación. De retomarse la 094, vamos a tener en el año una nueva reunión. ¿Por qué? Porque al estar dividido en ciclos, necesitamos saber que hay situaciones diferentes para cada grado en cuanto a recuperación y promoción al año inmediato. Entonces, será muy importante estar atentos a esto. Si se mantiene la 193, ya hemos escuchado un poco acerca de esto el año pasado, igual nos reuniremos, igual conversaremos un poco de lo que implica la 193, viendo también que ciertos vacíos que había en la normativa ya se han ido cerrando a lo largo de este tiempo, pero si se refiriera a la 094, necesitaríamos reunirnos porque el tema de promoción al año inmediato o recuperación
cambia de grado en grado dependiendo del ciclo donde se encuentre el estudiante, ¿no? Entonces, estaría pendiente más adelante una nueva reunión acerca de evaluación. Realmente para mí ha sido un gusto el poder reunirme con ustedes en esta noche y sé y estoy segura que no va a ser la última porque necesitamos reunirnos periódicamente, conversar, tratar de absorber inquietudes, de dar información que sea pertinente y necesaria. Y entonces, esta no es la última reunión que tenemos. Les agradezco por haber tomado el tiempo, separado el tiempo, y cualquier inquietud que ustedes tengan, por favor, les pido nos escriban a académico@lmcs.p. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Mrs. Valdivia. Gracias a todos. Buenas noches.